persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy, donde nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo. Y si te querés comunicar con nosotros desde cualquier parte del mundo, también lo podés hacer a través del 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. Acordate el prefijo más 598 091 99 1210. Tanto por Telegram o como por WhatsApp nos podés dejar tus mensajes, sugerencias y bueno, con mucho gusto vamos a estar respondiéndote. También, bueno, por supuesto, como siempre, las vías de comunicación a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también YouTube, donde pueden encontrar todos los podcasts de las distintas entrevistas y columnas especiales que estamos teniendo y que el año que viene ya estamos prácticamente terminando el año. Vamos a tener también nuestro programa del Mundial que se viene con todo. Pero hoy, ¿qué nos convoca? Una historia de vida. Como todos los miércoles, vamos a conversar con algún personaje de nuestro país. Y hoy tengo una artista plástica con muchísimos años, mucha trayectoria. Su nombre es Carla Espinosa y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Bueno, hola, Carlos. Muchas gracias por recibirme en tu espacio tan especial, en donde nos sentimos a gusto para poder expresarnos, así que para mí un placer estar acá, así que muchas gracias por la linda oportunidad. Bueno, Carla, a ver, vos sos de... ¿Vos naciste en Montevideo? No, naciste en el interior, ¿no? Yo nací en mi casa, no, nací así en el departamento de Colonia. Para mí lo más importante de una persona es, en todo caso, más que los lugares, el hogar, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces siempre hablo, cuando a veces me preguntan, porque es común eso, ¿no? De conocer la persona y preguntar de dónde somos. Siempre creo que lo más importante es el hogar. Esa es la ciudad y la casa del departamento de Colonia. Nací en Colonia. ¿Con la casa? Yo nací en Colonia. En Colonia. Claro. Y de hecho mi madre ahora vive en Colonia, pero pasé parte de mi infancia y de mi adolescencia en Juan Lacase. Mi padre es de allí. Y bueno, pero lo más importante es el hogar para mí. No importa a veces de dónde somos, aunque eso puede determinarnos, sino para mí es tan importante. Vengo de un hogar en donde me criaron como para el arte, digo yo, ¿no? Para el arte. Sí. Sí, creo que de dónde soy, del hogar de mis papás, del hogar de Delia y de Nenote, le decían a mi papá. Pero ellos también andaban por el lado artístico o te inculcaron. En realidad ellos deben de haber visto, o capaz que también hay un tiempo que determina a veces la educación, ¿no? Es generacional. Ahí hay virtud de los padres en poder ver lo que a uno le va enfocando, ¿no? Porque claro, a veces está el clásico, bueno, yo quiero que vos seas médico. Sí, claro, hay tradición. Hay una imposición a veces, ¿no? Sí, claro, hay tradición. Lo que pasa es que mi papá también era una persona que fue un comunicador y también se educó también en el arte cuando era joven. Tuvo muchos oficios, pero uno de ellos como vocacional, él estudió teatro. Bueno, mi madre es una gran artista. Yo viví rodeada de un hogar en donde donde había que leer, claro. Donde la pintura estaba presente. Mi mamá es una persona muy creativa. Y bueno, ellos nos educan desde esa libertad también, pero también en esa base cristiana, por sobre todas las cosas, y en el arte. Entonces a mí me envían a clases de ballet, a un instituto de música, en aquella época también declamación, que era el arte del buen decir. Ya en la adolescencia
yo trabajaba mucho en la iglesia, pero me incliné al teatro. Hice Claro. muchos años teatro. Por ahí comenzaste vos entonces por el teatro. Yo empecé con el teatro. Ya a partir de los 18 años empecé a incursionar en el arte del teatro y para mí era como mi canal de expresión realmente. Yo no sé si tanto la pintura lo es, pero el teatro en mi vida, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Sí, y bueno, también era porque era joven, capaz que es como que es completo, ¿no? La materia, el del teatro. Y bueno, tuve unas lindas experiencias hasta el 22 años. Pero, 92 y 94 estuve en Chile. ¿Que por ahí todo en Colonia? No, estuve en Chile del 92 al 94. La primera vez con un encuentro latinoamericano de teatro callejero, le decían popular, aunque se hacía obras en salas. Y después también en el 94. Y en realidad también vine a Montevideo a estudiar teatro con Carlos Aguilera y con Omar Varela. Sí. Sí, en las dos escuelas. Y o sea que tuve formación también teatral, aparte de trabajar o de hacerlo como aficionada, pero me vine a Montevideo a estudiar teatro. Así que creo que la base artística va por ahí. Pero en realidad la base es esa, la de la educación. Sí, por supuesto. A mí me educaron para el arte. Uh-huh. Y bueno, después cuando grande uno va eligiendo a dónde ir. Y bueno, se ve que a mí me... ¿Pero el teatro te sigue gustando? Sí, claro. El teatro para mí es lo máximo como expresión. Porque tiene todo. Tiene todo, ¿no? Tiene música, tiene la palabra, la literatura, tiene lo que es la escenografía, el trabajo. La expresión corporal. Claro, la expresión corporal, el vestuario, la iluminación. Es completo. Sí, es verdad. Ahí se da todas las áreas. Y bueno, después cada uno trabajará en lo que mejor se sienta cómodo y en lo que pueda rendir más. Pero creo que incluso como el actor, la actriz, tiene una formación total. Entonces, yo creo que es lo máximo. Después, con los años, en el 98, es como que dejo abruptamente, pero en realidad lo dejé también, después me doy cuenta con el paso de los años, cuando muere mi padre, fue en ese año. Pero creo que el teatro es una de las materias que más me marcó. Claro. Sí. Y ahí, bueno, cuando se parte tu papá, ¿te inclinás por la pintura? ¿O ya tenías expresiones? Sí, bueno, siempre. El trabajo de la expresión plástica está presente. Todos los tenemos, desde el jardín que tenemos una expresión plástica. Pero estaba más abocada a ser actriz que a la pintura. Yo me sentía en la vocación, sí. Claro. Sí. Y no tengo dudas de que lo voy a retomar en algún momento. Es que hay algún proyecto por ahí. Bueno. Pero sí. Y bueno, capaz que con otra madurez, no sé, se verá el lugar, etcétera, pero sí lo voy a retomar. Y después sí, en el 98, me inclino por la expresión plástica, que ya la tenía. Porque cuando yo trabajaba en el ambiente salesiano, sí. con los chicos, mi inclinación era talleres, hacer trabajos de plástica, de creativos. Y siempre hubo una inclinación por eso mismo, por las pinturas, por la escultura. Y lo primero que hago son esculturas, no es pintura. Mirá. Porque, ¿sabes qué? Yo creo de mí que no siempre es lo que el otro ve. Que no es la pintura el medio en el cual yo me expreso realmente. Yo a la pintura la tomo como un medio, un ejercicio.
yo no encontré todavía en la pintura realmente la expresión, qué decir con la pintura. Capaz que el espectador lo pueda ver, pero yo sé que no. Bueno, de hecho hay gente, te han hasta premiado por eso. Es que en realidad si hubo premios o menciones especiales, eso es como más por más global, como más carrera, más general. Yo creo que lo mío pasa más por una cuestión más general, ¿no? Cuando yo me expreso con una instalación, ahí sí yo realmente encuentro qué decir. La pintura la tomo como un ejercicio porque creo que yo estoy aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. De hecho, al comienzo creía que tenía que ser espontánea. Autodidacta. Y autodidacta. Por suerte maduré y fui a talleres para aprender todo en la vida. Y eso te hace, capaz que, te hace madurar en el oficio cuando uno quiere aprender eso mismo que estás haciendo, ¿no? Claro. Porque el aprendizaje te genera manejar la herramienta en cualquier área de una manera más libre y mejor. Y uno ahí puede crecer. Entonces, por suerte, en algún momento maduré y hice mis cursos y la estudié. Y yo digo que siempre que estoy aprendiendo, cada vez que yo tomo el pincel y me enfrento al lienzo, es un desafío. Es un trabajo. A mí no me cae del cielo nada. Yo soy creyente. Sí. Y siempre me encomiendo a Dios antes de realizar una tarea. Esto es capaz que no es que siempre lo diga, pero sí es algo cotidiano. Y también cuando hago... Sí, es parte de vos. Es parte de la vida, de mi vida. Y no concibo la vida sin Dios y cuando comienzo a trabajar sobre cualquier proyecto lo tengo presente, pero para que me asista, para estar presente, para ser guiada. Y lo mismo me pasa con la pintura, porque aun cuando sea un trabajo como ejercicio, trato de entregarme al aprendizaje. Y siempre es un ejercicio para mí. Todavía no encontré a la pintura como un medio de expresión en mi vida. Claro. No importa, más allá de lo que pueda haber el No, otro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿cuándo se da ese quiebre que querés ir por ahí? Porque vos, tenés perdido tu papá, empezás a hacer eso, pero cuando decís, bueno, es por acá. ¿Cuándo te das cuenta que es por ahí? En realidad fue con las esculturas. Mi primer trabajo. ¿Qué te inspiraba en ese entonces? Lo que pasa, vi el tiempo, lo infinito. Eso era el misterio de la vida. De hecho, las primeras pinturas refieren a eso. La primera exposición es toda sobre el tiempo. Mirá. Pero me dedicaba más al trabajo de las esculturas. Había hecho un curso cuando había hecho teatro de máscaras venecianas y había aprendido la técnica de la cartapesta. Y ahí empecé a usarla para generar formas y figuras. Y las primeras esculturas las había hecho con papel. Y la primera exposición que yo hago, habrá 3 o 4 pinturas. Todo lo demás son esculturas. Y la primera exposición, que la individual, la hago en Argentina, en el año 2005. Ahí hago, que fue el primer trabajo ¿Es profesional. la que para una revista? Un diario. Un diario. El diario Ecos Diario, que es de provincia de Buenos Aires, en Necochea, que es el de mayor tiraje en el interior. ¿Fue por encargue? ¿Cómo se dio la Claro, conexión? era el aniversario 85. Uh-huh. Y yo hacía pocos meses que estaba viviendo allí y
me acerco al diario, a la redacción del diario, y bueno, me entero de que se estaba por cumplir el aniversario y fui con la idea de ofrecerles, como parte de la celebración del aniversario, unas esculturas, que de hecho es lo que sucedió. Dentro de esas celebraciones se hizo la instalación urbana en una peatonal con las esculturas hechas totalmente en papel de diario, y bueno, son obras de adquisición, ellos la adquieren. Y con el tiempo, unos años después, no sé cuántos, pero me cuentan gente, vecinos, yo ya no viviendo ahí, de que una de las esculturas estaba en un hall en una biblioteca pública. Claro, también el diario para dar uso, ¿no? Bueno, ese fue mi primer trabajo profesional. Ese que te pagan y te contratan y que firmas un contrato. Bueno, eso fue el primero. Y también fue grande, porque las esculturas eran tamaño natural. Sí. Yo hice figuras a nivel, a escala humana. De hecho, hice otra que era subida arriba de una ola, porque es una zona de mar y de mucha actividad surfista. Hice un surfista como un agente local, como algo, ¿no? Sí, identificatoria, claro, del lugar, porque es un lugar hermoso, de un mar maravilloso. Y bueno, ese fue mi primer trabajo profesional. Y después, en el 2013, una exposición en Colonia del Sacramento, en el Bastión del Carmen, también una exposición individual, que es la del tiempo, en donde, bueno, encontrás esculturas, también algunas pinturas, y el tema era eso, ¿no? Esa finitud y también lo infinito y el misterio de la vida. Y ahí todavía, si bien sigue siendo la pintura para mí solo un ejercicio por ahora, ahí creía que era muy espontánea, muy cruda. La única técnica que realmente había usado era el trabajo con las esculturas, pero todavía ahí no había aprendido. Había hecho un curso, sí, de pintura, sí, no me acuerdo ahora el año, pero me había querido dedicar más a lo espontáneo. Con el tiempo maduré, hice algunos cursos y me dedico más a lo figurativo. Claro, pero siempre la escultura, sin lugar a dudas, que está presente en varias de tus exposiciones, sí. ¿No? Hay una de un vestido con cartas, puede ser, ¿no? Y también hay una con zapatos. ¿Si me puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, eso es más cercano al más tiempo, cercano. En el 2018. Pero nunca se apartó de la escultura. No se aparta la técnica, claro, y el formato. Pero en realidad, en el 2018 lo que quise hacer era visibilizar el camino de mujeres destacadas en cualquiera de las profesiones habidas. Y tenía esa necesidad de realzar la figura de la mujer, pero de aquella que se había dedicado en su vida a trabajar y desarrollar su profesión a través de su estudio y del esfuerzo. En el entendido que cuando uno llega a un lugar, habrá algunas personas que, sí, capaz que no les costó mucho y lo pusieron en ese espacio, pero la mayoría de las personas, cuando llegan a un lugar, es porque hay un recorrido, ¿no? Hay un tiempo. Totalmente. Hay un tiempo de preparación, de trabajo, de formación, de golpear puertas, de pasos que vamos dando. Entonces lo que quise expresar en esa exposición era dar valor a esas mujeres que habían llegado, que estaban en un lugar, siempre superándose, pero que a través de ese esfuerzo y de ese destaque profesional. Entonces convoqué a mujeres destacadas de nuestra sociedad, pero también de otros lugares, de otros países, a que tomé el par de zapatos, los zapatos como símbolo.
como simbología de esos pasos que vamos dando. Que no es original la figura del zapato en la materia del arte, ¿no? Es muy simbólico el zapato y muchos artistas lo han tomado justamente como símbolo para exponer y trabajar y decir y dialogar. Pero en mi caso lo que hice fue pedirles los zapatos originales de estas mujeres y transformarlos, inspirada en la vida de ellas, en esa plástica que, bueno, en esa expresión que yo tengo, ¿no? Que ya con esos años había adquirido cierto estilo, ¿no? Cuando llega un momento en que uno, a veces, no siempre, podemos reconocer el estilo del artista. Y bueno, y con los años y con alguna técnica y con el oficio, lo que hice, intenté en ese par de zapatos de esa mujer destacada, transformarlo en obra, porque lo que hice fue, inspirada en esa vida, trabajarlo, y después fueron expuestos todos al pie con su currículum. Mira. Lo que pasa es que Claro. estamos acostumbrados, esa era otra cosa que quería realzar en esta exposición, porque siempre estamos acostumbrados por una cuestión de inmediatez y de que no tenemos tiempo y de que estamos como que vivimos muy Acelerados. acelerados, sí, pero no estamos conectados con el tiempo realmente. Nos están manejando otros tiempos. De cualquier manera, esa es nuestra realidad. Entonces, lamentablemente, por espacios y tiempos, cuando le solicitamos por cualquier motivo a las personas su currículum, su línea de vida, su biografía, siempre se pide un resumen, ¿no? Sí. Porque lo vamos a publicar en algo y el espacio es reducido, te lo pide la plataforma o el email, o la gente no está acostumbrada a leer, entonces si es muy extenso no te lo leen, Sí, claro. yo qué sé, todo negativo, Sí, no hay nada de... Pasame una reseña. Sí, bueno, ahí va, una reseña, un resumen. Entonces yo no estoy de acuerdo, entiendo, puedo entender la circunstancia y puedo respetarla. Sí, sí, claro. Lo que me parecía importante era en esta ocasión hacer justamente eso, pedirles a ellas todo lo que quisieran decir y que estuviera al pie de sus zapatos, porque la idea era valorar el camino. ¿Y cómo vas a valorar el camino si lo reducís a 20 Claro, palabras? por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces le digo, bueno, a mí envíame tu currículum, pero no me lo des abreviado, decime todo lo que quieras poner, todo lo que sea, y yo le busco la vuelta y va a estar. Y fue lo que sucedió. Entonces te encontrabas con esa exposición de zapatos intervenidos, con la biografía, y por supuesto si querías la podías leer. Obviamente por una cuestión de tiempo la gente en una exposición a veces apenas ven las obras. Es más en un encuentro entre ellos que apreciar las obras, pero algunos podían leerlo y también se difundió en las redes. Claro. Y también me di el gusto de publicar claro, absolutamente todas, y cuando no entraba todo el texto, lo hacían comentarios. Claro. Claro. Sí, sí. Esa era la idea, de visibilizar y valorar el camino de la persona. Que si había llegado a ese lugar... Era la propuesta. Era por esos pasos, ¿no? ¿Tus zapatos estaban? Simbólicamente como firma. No como protagonista. Yo era la artista que había convocado. Pero también tenés un camino. Sí, claro, pero no me estaba honrando yo. No me voy a honrar yo. En todo caso, honraba a las otras mujeres. Sí, en un rincón de la mesa estaban los zapatos, pero como firma. Claro. ¿Y el de las cartas? Esto es más reciente, claro, la última. Fue la última ya. Esa es la última. Interesante. ¿Cuántas cartas tuviste que recoger para eso? Ni me acuerdo, pero hay muchas que son copias. Grande, ¿eh? Es grande, sí. Tuve que hacer copias también para formarlo.
Sí. O sea que hay originales y copias de las originales. ¿Y cuál fue la idea de esa exposición? Eso fue en este tiempo. También, perdón, ¿eran cartas de mujeres? Sí. Por ahora sí. ¿Sí? Son estas dos últimas fueron solo de mujeres. Pero esta del vestido, la idea era justamente valorar eso que habíamos perdido de tomarnos el tiempo de escribir por una cuestión de que no reniego, ¿no? De las redes y de la inmediatez del internet y de la posibilidad que te da enviarte un mensaje inmediatamente, que es genial, como un WhatsApp o el email que suplantaría la carta. Pero cuando escribimos cartas, o a menos los que en algún momento vivimos ese tiempo en donde escribíamos cartas, sí, claro, o una nota. Algo que no se usa más, las postales ahora, ¿no? Claro, las postales. Bueno, las postales navideñas, no sé si algunas sí. Algunos sí. En tiempo sí, algunas se llega. Pero ese gesto y la carta como protagonista la quise tomar como el medio que ya no está más, o por lo menos que ya no lo estamos usando tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces es como traerlo del pasado. Y fue un ejercicio para esas mujeres también, que hacía mucho que no escribían. Claro. Algunas hasta eran muy jóvenes y capaz que no habían escrito una carta. Porque un apunte, cuando uno estudia, puede escribir a mano. Uh-huh. Una nota se puede seguir escribiendo. Pero el gesto de escribir la carta y también de enviarla por correo. O sea, era toda la ceremonia. Claro. Toda la ceremonia no dármela en mano. Claro. Excepcionalmente, creo que 1 o 2. La aceptaste en mano. La acepté a regañadientes. No, pero en realidad el tema era que escribieran la carta, uh-huh, y que me la enviaran por correo, porque lo que justamente hice fue alquilar una casilla de correo y las recibía en Colonia. Tenía una casilla, la alquilé por unos meses y entonces todas las semanas yo iba al correo con mi llavecita, con el buzón, la llavecita del buzón, uh-huh, para encontrarme con esas cartas de esas mujeres que había convocado, que había de todas las profesiones, de todas las ideologías y de países, de varios países también, de España, de Estados Unidos. ¿Cómo hiciste la convocatoria? Y como hago todo, lo hago. Me pongo a trabajar y es lo que quiero y lo pienso. Tengo un proyecto. ¿Lo promocionaste por no, las redes o algo? Dijiste, mándenme cartas de acá. En las redes, uh-huh, lo anuncio unos pocos días antes. Mirá. Las que sabían en qué estábamos eran las involucradas, las escribientes. Claro. Pero después, algún medio cuando empezaron a me llama la atención de cómo convocaste a la gente para escribir. Y bueno, yo hago trabajo de mesa. Cuando el proyecto de los zapatos voy identificando a quiénes son, a las que invitaría. Uh-huh. Algunas conocía o tenía trato y la mayoría no, o muchas no, y lo que hago es convocarlas. En aquel entonces fue todo por email. Y bueno, la propuesta les llegó, les gustó. Y así fue. Y en el vestido me dio el gusto de invitar gente amiga también, ¿no? Claro. Que no fuera, fue más general, era más integral. ¿Y tenía una consigna en la carta o era libre? No, era libre. Era libre. Ellas tenían que escribir una carta, uh-huh, y enviármela. Y escribir lo que quisieran escribir. Bien. Y fue un ejercicio. Sí, claro, ¿no? Porque sería bueno. Yo hace años que no escribo una carta. Claro, porque tenés que disponerte en el espacio y en el lugar para escribir. Estamos tan acostumbrados con el aparatito para escribir un email o para escribir un WhatsApp, ¿no?
que lo podemos hacer en cualquier lugar. Tenés esa accesibilidad y esa ventaja. En cambio, una carta no la podés hacer en un shopping. La carta tenés que Tomarte un tiempo. tenés que disponer de tiempo, que es el tema mío. ¿Qué tema? Sí, es mi tema. Tenés que disponer del tiempo y del espacio para hacerla. Y no importa qué es lo que escribas. Te requiere de ese ejercicio de predisposición que no lo tenés con las herramientas que ahora usamos, que son bárbaras, porque nos sirven, ¿no? Por supuesto que prefiero enviar un email para que te llegue rapidísimo, inmediatamente, y no la carta que te va a demorar capaz. Pero quise rescatar eso como ese hábito que capaz que ya hemos perdido. Claro. Y que tiene su... No sé si la palabra es magia, porque no me gusta usar la palabra magia. Su encanto. Tiene esa cosa que te conecta realmente, porque requiere de concentración. Y lo otro, podés estar en un centro comercial y enviar un terrible mail. Sí. O un WhatsApp, que podría ser el telegrama de antes. Y con la carta no. Es como que requiere de toda una predisposición tuya y de verdad lo mismo escrito en un teclado es de una manera y escrito a mano, no por la dificultad de escribir a mano, sino que es diferente. Escribir ese email, esa carta a mano es diferente. Sí, y creo que el plasmarlo es distinto, el hecho de plasmarlo, ¿no? Claro. También fuiste portada de Paula, ¿no? Lo que fue portada es una obra. Una obra. Que es un vestido en el 2015. Eso me llama la atención porque vos hiciste escultura y también intervenís vestidos. Sí, en realidad uso el vestido como símbolo de expresión en diferentes ocasiones, una vez de follaje. ¿Fue por encargue eso o fue libre? Eso fue como lo de las esculturas, es lo mismo. Ofrezco una idea, le planteo una idea, y bueno, después la revista lo adapta. Claro. Y sí, es una obra de adquisición que fue tapa, que lo luce es Lucía Solari, y que también lo desfila en un desfile que se hacía en el Conrad. Sí, ahí fue como la presentación oficial. Era un desfile que se hacía con diseñadores también internacionales y que era, creo que un fin de semana, algo así, no me acuerdo bien. Bueno, pero un día fue la presentación del vestido de revista Paula, en donde utilizo las tapas de varias ediciones hasta entonces. Claro. La parte delantera es una blusa con fotos. La revista tiene una sección social. Sí. Entonces son fotos de personajes y de personas. Y hay una parte también que utiliza la gráfica de la misma revista de color. ¿Y cómo hiciste con la técnica para que eso no se Y ahí rompiera? vino la técnica que había aprendido en los años 90 con el teatro de la carta Claro. Ahí es papel. Claro, sí, claro. Por eso te digo, Es papel. una línea simple. Bueno, Porque podría haber sido, yo siempre digo, yo no soy diseñadora. Y no es importante en eso el diseño en sí. Ujú. Pero la técnica sí. lo importante era el símbolo del vestido y lo que contenía el vestido, que eran toda Paula, ¿no? Todos esos años de Paula. No era la forma, porque en la forma se puede perder. Uno puede hacer una forma estratosférica, que puede salir, es lo más fácil de hacer, algo, ¿no? Suntuoso. Pero ahí el espectador se va a perder en la forma. ¿Se entiende? Claro, pero Y el objetivo es claro.
el vestido, ¿qué dice el vestido? ¿Qué es el vestido? ¿Qué significaba el vestido? Era Paula. Claro, era algo Todos los años. Muy significativo de la revista también. Por eso es que ¿no? quería que exactamente se viera cada tapa. De Claro. hecho se vio. Claro. Son todas las tapas. Y no fue la única que salió en portada, creo que Dossier también tomó... Claro, Dossier fue ahora en este año también. Ambas revistas me han honrado, ¿no? Sí, sí. Con elegir obras como tapa. Y bueno, y Dossier en este 2025, en el mes de la mujer, en esa edición, elige una obra mía, que eso es un óleo también. Es una mujer que en grises, pero el fondo, no sé si se nota, pero a mí me gusta decirlo porque siempre creo que a veces lo figurativo, por más que se note, me gusta decirlo, que es lo que quise representar era la piel, las venas. Lo que vas a ver si ves en detalle, son venas. Sería la piel y es la persona en diferentes capas. Que para mí es esa persona, esa mujer que es esas etapas de vida que ha vivido y que forma parte de su persona siempre. Somos pasos, somos tiempo, somos una transformación y una formación continua. Entonces pareciera como que estuviera en diferentes capas, pero es el tiempo transcurrido, ¿no? Y ella está en grises, y porque lo más importante es esa sangre que nos corre por las venas, que para mí es como esa alma que todos tenemos y que realmente es lo esencial. Sí, esa fue, bueno, está con una nota central de la periodista Soledad Gago, que es la que me convoca, y bueno, también me honran en la parte central de la revista. Una revista que es la única que en la actualidad y desde siempre realmente, absolutamente dedicada a la cultura. A la cultura, totalmente. Totalmente. Sí. Unos Totalmente. excelente equipo a los cuales respeto y admiro muchísimo y quiero. Como también al equipo de Revista Paula, que siempre han sido muy generosos y que también quiero y admiro. Has expuesto por varios lugares también en el mundo, ¿no? ¿Cómo te llegan esas invitaciones y dónde has expuesto? Ahí es pintura. Sí. Ahí sí es pintura, es más fácil. Bueno, son convocatorias, algunas son públicas, otras son privadas. La mayoría son privadas. En la vida, en el transcurso de la vida, como todo oficio y ocupación, cuando te vas abriendo camino, vas conociendo gente. Y una persona te lleva a otra y vas abriéndote el camino, ¿no? Y eso es la profesión. Hacer uso de tu profesión. Un día conociste a alguien, otro día y así. Y te van conociendo. Así como una conoce a la persona, claro, también van conociendo tu trabajo y les interesa. En mi caso, casi todas han sido invitaciones. Y bueno, había conocido a una persona que se dedicaba especialmente en Europa, que es de Madrid, y que fue el que organizaba exposiciones, las de Venecia, las de Madrid, y un día llega un email en donde estaba la invitación para hacer una convocatoria de artistas europeos para Rusia. Para Rusia. Europeos para Rusia. Sí. En la mayoría no había latinos. Claro. La latina creo que era yo o dos más. Sí, fue cuando leo eso, que era sí, en San Petersburgo, y después también esa misma obra se expuso en el Senado de Bucarest, en Rumania. Sí, y 2 o 3 años expuse en Venecia también. En América, en México, en Colombia. ¿Washington?
También. Bueno, eso fue ahora que es una exposición que tiene, que se llama Art Mail y que hace muchos años creo que es un movimiento artístico en donde el elemento de la postal es el protagonista, donde los artistas lo que hacen es en formato postal, o sea que el formato también en tamaño, formato postal, por eso se llama Art Mail. Es un movimiento que creo que surge en los años 70, más o menos. Ahora estoy media perdida en la memoria. Y bueno, en ese formato de Art Mail es que se hace una exposición en la sede de la OEA en Washington. Y ahí también fui invitada a participar. Éramos artistas mujeres que participábamos de cada país sede de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces, cada país sede en representación de la OEA en cada país sede enviaba la obra. Y bueno, la consigna era que nos inspiráramos en un artista que queríamos honrar o admirar, ¿no? Yo elegí a Margaret King, que es una artista estadounidense que tuvo que luchar y sufrir la opresión y el machismo de su marido y el robo de identidad como artista, porque era el que él firmaba. Claro. Es cristiana, Margaret King. Sí, ella murió hace poco y ella representaba a figuras infantiles, pero con ojos grandes, ojos muy grandes. Hay una película que ahora no recuerdo los actores, pero que es muy conocida y que representa muy bien, fielmente, la vida. Y hasta hubo un juicio público en donde gana ella, porque el jurado le pide que pinten en vivo. Porque cómo podía él, al comienzo empieza a firmar las obras como de él. Claro. Y él realmente no sabía pintar. Pero es linda para poder mirar. Sí, claro. Sí, bueno, sí. Y yo elegí a esa mujer artista, que hay muchas. Podría haber elegido otra. Siempre te van a decir, bueno, ¿por qué no elegiste fulano? Pero bueno, yo elegí porque ella. Hay que elegir una. Había que elegir una. Y lo que hice fue pintar, o quise intentar pintar los ojos de ella. Y bordé también. ¿Te ha sorprendido este camino que has tomado? Desde esa decisión de empezar. O sea, siempre es sorpresa, cada día es una sorpresa. Uh-huh. El camino es como que me dejo llevar. Yo trabajo mucho para que las cosas sucedan. De hecho, es lo que hago. Sí, sí, sí. Nada me es regalado. Lo que has contado. Nada me es regalado. Claro. En todo he golpeado puertas y ha sido paso a paso. Y desde el interior. Sí. Y entonces a veces creo de que como soy creyente, yo no sé, la sorpresa es del milagro del día, de cada día. Bueno, eso sí, ni hablar. Pero el camino, no sé que si es que la verdad, soy sincera, no sé si es que me sorprende. Porque hay una certeza de que estoy haciendo lo que capaz que tengo que hacer. Y capaz que tendría que hacer mucho más. En todo aspecto, ¿no? Que por ese agradecimiento hasta el milagro de vida, capaz que mucho más. Sin duda, no me voy a morir sin seguir haciendo más. Pero no sé si sorpresa. Lo que sí es que hay cosas que me congratulan y me alegran y me llenan el alma. Pero no sé si es sorpresa. Porque como yo soy una mujer de fe,
Y la fe es una certeza, y es un Sí. milagro, y es un don. Yo creo que no sé si es sorpresa, es el milagro de Dios, todo. Cuando uno realmente cree Sí, sí, que sí, debe sí. hacer las cosas sintiéndolas y dando lo mejor. No importa la profesión, ¿no? No importa. Albañil, panadero, uno va construyendo la vida y honrando la vida cada día. Entonces, bueno, nos puede sorprender las cosas buenas, lindas, o lo malo. Pero el camino es el que tengo que hacer. Y para el futuro, Tengo un proyecto. ¿tenés proyecto? Sí, pero no lo voy a decir todavía. O sea, está bien. No, por supuesto, digo, pero vos no proyectás a largo plazo o sí, sí, a largo claro, plazo. lo que pasa es que me lleva tiempo. Todo te lleva tiempo. Sí, me lleva bastante tiempo, muchas cosas. ¿Cómo surgen las ideas? Y, ¿Vienen? y sí, claro, a veces, en realidad todo es trabajo. Sí, no, por Y supuesto. entonces cuando tengo las ideas, me Pero- encuentran trabajando. Claro. Y a veces, bueno, es lo que a veces que uno quiere decir, porque todo es un medio de comunicación Por supuesto. personal, ¿no? Ujú. Entonces, el artista, porque de alguna manera nos tenemos que denominar, lo que tiene y lo que encontró en la vida es esa herramienta para decir lo que quiera decir. Y a veces no tiene mucha cosa para decir, pero bueno, la trabaja y la muestra porque es lo que es. No siempre esa cosa de que hay que decir algo y eso me quiere decir, ¿no? Bueno, es un oficio. Claro. Es algo que es como una necesidad y a veces es una formación y es lo que sabes hacer. Y es lo que te toca hacer en la vida y es un trabajo. Yo lo veo así y en mi vida es así, es un trabajo. Entonces no es que me surge algo venido del cielo. Sí, estoy siempre encomendada a Dios Sí. porque soy mujer de fe. Pero las cosas no me vienen así, me vienen trabajando. Y a veces no tengo nada para decir. A veces, y cuando encuentro qué quiero decir o qué quiero expresar, me lleva tiempo. Porque en estos últimos años, incluso en otras instalaciones que he realizado, en otros lados, me la complico. Claro, me la complico. Sí. Pintar no pinto. Ujú. Pinto como ejercicio. Entonces, lo mío son, que no sabría cómo encasillarlo, pero son instalaciones. Y esas instalaciones, al principio, era más trabajo personal. Pero últimamente involucro personas. Y al incluir personas, al incluir a las personas, esto tiene su complejidad, porque están los tiempos de las otras personas y porque ya trabajar con la gente te requiere otro trabajo, no es lo mismo que sola. Entonces todo tiene su tiempo. Tiene su tiempo cuando uno solicita a veces, la última exposición, yo solicité lo que vendría a ser el sello de interés cultural ministerial. Me llevó 6 meses. Claro. Ahora no sé cuánto me va a llevar para esta próxima. Bueno, Cuando me llegue, lo anuncio. claro. Porque quiero que sea de esa manera formal. ¿Pero por qué? Porque también al involucrar personas o personalidades y de otros lugares, tiene otro peso cuando hay una forma de reconocimiento, también cuando hay un aval, Claro, te entiendo. y eso lleva tiempo. Ujú. Más la complejidad del elemento como objeto principal o que usaría para poder expresar algo. Muy bien. Entonces sí, ya lo tengo, está ahí, pero estoy esperando por la respuesta. La confirmación, digamos. confirmación. La confirmación. Bueno, Carla, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que es un gusto conversar contigo. Nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, en otra oportunidad te estaremos invitando, convocando y conversar otro ratito. Gracias por haber venido. Gracias, Carlos, por
por este espacio, te felicito por todo tu trabajo, por tus pasos, que ya sé, que te conozco, por tu trayectoria, por tu formación y por tu vocación como comunicador. Y para mí ha sido muy especial y un honor que me recibas en tu casa. Bueno, muchas gracias y bueno, pronto nos veremos entonces. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.